El día de hoy vamos a empezar un nuevo tema en el, en el currículo de esta materia. Vamos a ver el grupo de los Cnidaria, el filo Cnidaria, que es un grupo perteneciente a los Radiata dentro del grupo de los Metazoa. De este grupo de los Metazoa hasta el momento solamente hemos trabajado el grupo de los Porífera y nos compete en este momento trabajar el grupo de los Cnidaria como uno de los representantes del grupo de los Radiata, que se conforma en conjunto con el filo Ctenófora, que es un grupo que no vamos a ver, pero que ya a ustedes ya se los he mencionado, porque son los dos grupos, tanto Ctenóforos como Cnidarios, los que presentan simetría radial dentro del reino animal. Bien, el filo Cnidaria es un filo que también es conocido comúnmente como Coelenterados. Es un filo que comprende organismos conocidos como hidras, medusas, hidromedusas, anémonas coloniales, solitarias, coloniales como los zoantidios, hidrocorales, corales duros, corales negros, octocorales. Todos estos hacen parte del grupo de los cnidarios, del filo Cnidaria. Algunos representantes de este grupo son las medusas de la clase Xiphozoa, como estas medusas grandes con grandes tentáculos, una diversidad de especies, como estas otras medusas, medusa sombrero de flores, Olindas formosa, la especie Physalia physalis, conocida como fragata o carabela portuguesa, también comúnmente conocida como aguamala, está presente en muchas partes del mundo y también acá en nuestro departamento de Sucre. En el Golfo de Morrosquillo, por ciertas temporadas del año se pueden encontrar esta especie y organismos de esta especie. Particularmente Physalia physalis es una especie colonial, es un hidrozoo que es una colonia de organismos. Algunos organismos de la colonia se especializan para configurar la vejiga de flotación y otros organismos se especializan en formar tentáculos que pueden ser de dos tipos, unos tentáculos para la alimentación y unos tentáculos para la reproducción. Así, hay pólipos de alimentación que se encargan de capturar el alimento a través de su boca y de sus tentáculos, y hay pólipos reproductivos que se especializan para generar gónadas y producir gametos, tanto masculinos como femeninos. Esta es otra medusa, la guacajada, que es una especie comúnmente conocida como medusa huevo frito, por la apariencia similar a la de un huevo frito. Otras especies, como la medusa mosaico, que se puede encontrar en la costa oriental de Australia, la medusa de puntos blancos, en fin, solamente para que tengamos unos ejemplos. También aquí en estos cnidarios encontramos los importantísimos, fascinantes y renombrados corales que forman arrecifes de coral. En general, los cnidaria son un grupo biológico que se caracteriza por tener solamente dos capas corporales, una capa externa y una capa interna. La capa externa se conoce como epidermis, la capa interna se conoce como gastrodermis. La externa proviene del ectodermo y la interna proviene del endodermo. Hacia el centro del cnidario, esta es una forma de pólipo, es decir, una estructura que está fija a un sustrato a través de un pie o una estructura esquelética. En el centro se encuentra un espacio conocido como cavidad gastrovascular o celenterón. Se llama gastrovascular porque cumple las funciones tanto de la digestión como de la circulación en el animal. También está provisto de tentáculos que le sirven para capturar el alimento y tiene una boca. Aquí vemos otra imagen de estos pólipos. Tienen una boca, tienen esta boca por donde
se realiza tanto el ingreso del alimento como la eliminación de desechos, es decir que al mismo tiempo sirve de boca y de ano. Aquí vemos los tentáculos, algunas veces rellenos, otras veces huecos. Aquí está la cavidad gastrovascular y las dos capas corporales, la gastrodermis hacia la parte interna y la epidermis hacia la parte externa. Esta es una forma polipoidal, este es un pólipo, y la otra forma en la que se pueden encontrar los Cnidaria son configurados a manera de medusas, formando medusas como la que vemos aquí a la derecha. Estas medusas se parecen mucho a los pólipos en cuanto a la estructura de sus capas corporales, pero se diferencian fundamentalmente en que estas formas medusoides son nadadoras y pueden viajar y desplegarse hacia los distintos estratos de la columna de agua y dirigirse a colectar su alimento de manera voluntaria. Mientras que el pólipo es una estructura del nidario en donde está fijado a un sustrato a través del disco pedal o disco pédeo y espera a que las partículas de alimento que van flotando en el agua sean capturadas por el grupo de tentáculos que ellos poseen y de esa manera conducirlo a la boca. En las medusas, estos son organismos que también tienen dos capas corporales, tienen una gastrodermis y una epidermis, y entre gastrodermis y epidermis se encuentra una mesoglea que en una gran cantidad de organismos carece de células, está solamente constituida por un coloide, una sustancia gelatinosa que no contiene células. Por lo tanto, tampoco se puede considerar una capa corporal. Y se sigue contemplando el estándar de que estos organismos tienen solamente dos capas corporales, una epidermis y una gastrodermis, derivadas tanto de ectodermo como de endodermo respectivamente. Tiene una serie de tentáculos. El cuerpo de la medusa tiene una gran campana hacia la parte dorsal conocida como umbrela. Y esa umbrela, hacia los bordes de esa umbrela, desprende o proyecta unos tentáculos que pueden ser largos o cortos dependiendo de la especie, y son los tentáculos los encargados de realizar la captura del alimento. ¿De qué se alimentan estos organismos? Ya vamos a verlo, pero se pueden alimentar de peces, de crustáceos, pueden alimentarse de organismos planctónicos, de diferentes fuentes alimenticias. ¿Por dónde ingresa ese alimento? Lo ingresan a través de la boca, que está estructurada en esta proyección central que tiene el cuerpo de la medusa, que es el manubrio. Hacia la parte interna, cercano a la gastrodermis, se encuentran las gónadas, que se encargan de generar los gametos o células reproductivas de estos animales, y es importante resaltar que estos nidarios ya presentan la estructuración de anillos nerviosos, aunque no presentan cerebro. La presencia de anillos nerviosos ya le confiere a estos organismos un nivel de organización superior al que presentaban los poríferos, ya que los poríferos todavía no alcanzaban el nivel de organización tisular. En los nidarios, por el contrario, ya se encuentran organizados a nivel tisular, es decir, ya existen tejidos verdaderos formando el cuerpo de estos animales. No hay cerebro, pero sí ya tenemos sistema nervioso comprobado acá en este grupo biológico. El alimento ingresa por la boca a través del manubrio y llega a la cavidad gastrovascular, que es donde ocurre el proceso de digestión, que a diferencia del grupo anterior de los poríferos, aquí la digestión es una digestión extracelular, es decir, que ocurre en un espacio en donde el alimento como un todo se puede empezar a degradar para posteriormente terminar el proceso de la digestión en el interior de cada una de las células del cuerpo del animal, tanto
en la epidermis como en la gastrodermis y en todos los rincones del cuerpo del animal. Los nidarios son diblásticos o diploblásticos, como se encuentra en algunos libros. Presentan simetría radial, y quiere decir que si se realiza algún corte sobre la superficie del animal, siempre y cuando ese corte pase por el centro del cuerpo, siempre va a quedar una imagen especular al lado y lado. Siempre va a quedar una imagen especular al lado y lado. Es una situación que no se puede aplicar a organismos con simetría bilateral, como nosotros, los vertebrados, que sí tenemos claramente un lado derecho y un lado izquierdo, y si realizamos diferentes cortes a lo largo del cuerpo, pues no siempre nos van a quedar imágenes especulares al lado y lado, sino que se puede identificar claramente un eje corporal dividido en una región anterior, una región posterior, una región dorsal, una región ventral, que hacen que estos organismos de simetría bilateral contengan unas características corporales diferentes a los organismos de simetría radial como los nidarios que estamos hablando hoy. Acá, ejemplos de simetría, una simetría esférica como la que puede presentar un heliozoo o un radiolario, un protozoo, simetría radial como la que presenta cualquier nidario y simetría bilateral como la que presenta cualquier bilateria, que son todos los animales desde platelmintos en adelante, platelmintos, nematelmintos, todos los quinorrincos, acantocéfalos, sipuncúlidos, loricíferos, entoproctos, ectoproctos, baracúridos, artrópodos, moluscos, equinodermata, hemicordata y cordata. El filo Cnidaria, también llamado Coelenterata o Cnidaria, es un grupo de organismos conocidos, como ya vimos, con el nombre de hidras, que son dulceacuícolas, medusas, que son marinas, anémonas y corales, que también son marinos. También encontramos aquí las cubomedusas, ¿no? Todos estos organismos del grupo Cnidaria presentan características similares. Su nombre viene del griego nide, que significa alfiler, en honor a un tipo de célula específica que tienen los organismos pertenecientes a este filum, que son los nidocitos, que se encargan de proyectarse para poder penetrar la superficie corporal de algún depredador o de alguna presa. Presentan como característica fundamental una simetría radial. Son los eumetazoos más primitivos, alcanzan el nivel de organización tisular. Son diblásticos, en donde el ectodermo genera la epidermis y el endodermo genera la gastrodermis. La capa intermedia entre ellos se conoce como mesoglea, pero no es una capa celular. Son marinos o cercanos a la costa, pero también pueden ser de agua dulce. Son marinos, pero la mayoría de ellos están restringidos a ambientes cercanos a la costa, como arrecifes de coral, manglares, pastos marinos, etc. Tienen dos patrones corporales, que son o ser un pólipo, que es sésil, es decir, vive fijado al fondo marino o al fondo acuático, fijado a un sustrato, o pueden ser medusa. En el caso de los que presentan fase medusoide, pueden ser nectónicos o pelágicos, es decir, que pueden nadar a discreción en el ecosistema acuático en donde viven. La estructura corporal, recordemos, constituida por una epidermis y una gastrodermis separada por una mesoglea de diferente grosor, dependiendo de la fase del ciclo de vida del animal y de la especie. La epidermis tiene 5 tipos de células, unas epitelio-musculares, otras intersticiales, otras que es de donde proviene el nombre del grupo biológico, que son los nidocitos, otras mucosas y otras receptoras y nerviosas. Por otro lado, la gastrodermis tiene otro tipo de células diferentes. Mira, si aquí vemos una hidra, analicemos un momento este dibujo para que podamos describir los diferentes tipos de células que poseen los nidarios. Aquí tenemos una hidra, que es un pólipo, está fijo en un sustrato.
Este sustrato en el caso de las hidras puede ser una rama de una planta sumergida en algún lago, en algún río, y de ahí se fija entonces la hidra y construye su cuerpo. Tiene una cavidad gastrovascular, una gastrodermis y una epidermis. Tiene tentáculos y una boca. Si tomamos una pequeña porción de la pared del cuerpo de esta hidra y la magnificamos, la ampliamos, podemos encontrar esto. Podemos encontrar la gastrodermis, la epidermis y en el caso de esta hidra una delgada mesoglea. En la gastrodermis podemos encontrar células musculonutricias que se encargan de realizar tanto contracciones musculares como absorción de nutrientes a partir de la digestión que se está realizando en esta cavidad gastrovascular. Podemos encontrar células de tipo que están conformando miofibrillas o miofibras longitudinales que se encargan de realizar movimientos de contracción muscular para proporcionarle los movimientos que el animal necesita realizar para la digestión de su alimento, y células glandulares que se encargan de producir enzimas y secreciones necesarias para poder realizar la digestión. Entonces, eso a nivel de la gastrodermis, esos son los diferentes tipos de células. Entonces, a nivel de la epidermis encontramos células sensoriales para percibir, por ejemplo, algún mensaje químico o mecánico que haya en el medio. Tiene también miofibrillas o miofibras longitudinales para la contracción muscular. Tiene células epitelio musculares, tanto para la estructuración de esa protección epitelial como para la contracción y los movimientos del animal. Células intersticiales y estas que son importantísimos para este grupo biológico, que son los nidocitos con nematocistos. En la clase anterior habíamos hablado de un fenómeno de cleptoplastia presentado por algunos moluscos como los opistobranquios, que al consumir nidarios podían secuestrar los organelos de este tipo de célula, como los nidocitos que contienen nematocistos. Este es el nidocito. Dentro del nidocito se encuentra un organelo que se llama nematocisto. En este dibujo se muestra el nematocisto no descargado, en donde la estructura que se proyecta cuando el nematocisto descarga su contenido, pues se encuentra aquí resguardada, almacenando energía para que cuando sea liberado se proyecte y este filamento y las barbas del nematocisto puedan penetrar la piel y los tejidos de un depredador o de una presa para que estas estructuras puedan cumplir su función, bien sea de evitar que un depredador consuma a los nidarios o simplemente el hecho de capturar la presa. Y este tipo de células solamente los presentan los nidarios. Acá tenemos otra imagen. Aquí tenemos el nidocito y aquí tenemos el nematocisto. Noten que el nidocito tiene un nidocilio y un opérculo. El nidocilio es una estructura sensorial de ese tipo de células que se activa tanto mecánica como químicamente. Es decir, que se puede romper por rozamiento. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos una medusa, se activa el nidocilio, se rompe y libera el opérculo, que es la puerta del nematocisto. Cuando el opérculo se libera, se abre la puerta y el nematocisto es liberado con su tubo o su filamento y las barbas, que tienen unas proyecciones hacia posterior que permiten que entre muy fácil al tejido muscular y epitelial, pero difícilmente salgan. Entonces, son estructuras fantásticamente diseñadas para poder cumplir con la función de inyectar
sustancias que pueden en algunos casos llegar a paralizar o causar la muerte de los organismos a quienes son entregadas. La gastrodermis, como vimos, tiene células músculo-nutricias, células enzimáticas y células secretoras de moco. La locomoción de estos nidarios, cuando está presente, se da por medio de movimientos de contracción de las fibras longitudinales que se encuentran en la capa profunda tanto de la epidermis como de la gastrodermis. La nutrición es de tipo carnívora, también se pueden alimentar del plancton, de algunos crustáceos o peces pequeños, como lo vimos en el video. La digestión es extracelular en la cavidad gastrovascular e intracelular a nivel de cada una de las células del cuerpo del animal, en donde se termina esa digestión del alimento. La circulación se da por difusión simple, ya lo habíamos trabajado en la clase anterior, movimiento de partículas o de moléculas de un sitio de donde se encuentran en mayor concentración a un sitio en donde se encuentran en menor concentración, es decir, a favor de un gradiente de concentración. El sistema nervioso es primitivo y básicamente es una red de neuronas, no hay cerebro. La reproducción puede ser sexual o asexual. La reproducción asexual se puede dar por gemación o si hay fragmentación puede existir regeneración de los fragmentos y la generación de nuevos individuos después de esa fragmentación. La sexual se da por la fecundación de las células gaméticas, tanto de óvulos como tanto de tipo óvulo como de espermatozoide. Cuando participan ellos dos se forma un cigoto que posteriormente produce un desarrollo embrionario, una blástula, una gástrula que posteriormente genera una larva de tipo plánula que es ciliada y es nadadora. Existen 5 clases taxonómicas dentro del filo Cnidaria, que son la clase Hydrozoa, la clase Xiphozoa, Staurozoa, Cubozoa y Anthozoa. Hydrozoa, conocida como hidras, hidromedusas, hidrocorales. Xiphozoos, como las medusas comunes y corrientes, las más famosas, las de gran tamaño, que pueden alcanzar en algunos casos hasta 2 metros de diámetro. Staurozoos es una clase taxonómica relativamente nueva que contiene organismos conocidos como estauromedusas, pero curiosamente en estos organismos ninguna especie presenta estado de medusa, sino que todos son pólipos. Es de aclarar también que en los hidrozoos existen individuos y, especies que pueden tener tanto la fase de pólipo como la fase de medusa, o algunas especies de hidrozoos solamente son pólipos o solamente son medusas durante toda su vida. Los xiphozoos solamente son medusas toda su vida, no tienen fase de pólipo. Los cubozoos son las cubomedusas, avispas de mar, que son organismos que pueden llegar a causar daños graves al ser humano. Y los anthozoos, que es en donde tenemos a los corales. Esta es una pequeña introducción del grupo de los Cnidaria.